Mi nombre es Alberto. Desde joven fui una persona escéptica, incluso podría decirse que algo irrespetuosa en lo que respecta a los temas paranormales. Mis amigos y conocidos solían expresar lo aterrados que se sentirían si tuvieran mi trabajo en la morgue, pero para mí trabajar en aquel sitio era como cualquier otro empleo. Tenía 26 años cuando todo cambió. Mi trabajo consistía en las funciones habituales de una morgue: recibir cuerpos, realizar autopsias, documentar hallazgos y prepararlos para la entrega a sus seres queridos. Como dije, era un trabajo tranquilo, siempre y cuando no te incomodara el hecho de trabajar con cadáveres. Aquel día, un nuevo cuerpo llegó a la morgue, víctima de un horrible accidente. 2 perros pitbull lo habían atacado, y su rostro estaba irreconocible, sin nariz ni parte inferior de los labios. A pesar de lo crudo de la escena, aquello no fue lo más llamativo, sino que su cuerpo estaba completamente cubierto de tatuajes relacionados con el satanismo. Mis compañeros en turno estaban muy nerviosos, por lo que propuse hacer el trabajo yo solo, intentando sentirme más valiente que ellos. Aceptaron, y una vez que me dejaron solo, me quedé mirando el cadáver por un rato antes de comenzar el proceso. No recuerdo exactamente qué pasó, pero algo llamó mi atención. Un leve quejido, apenas audible, resonó en la sala. Giré la cabeza hacia los lados, buscando la fuente del sonido, pero solo encontré la sala vacía. Decidí ignorarlo y continuar con mis tareas, pero el quejido persistió. Esta vez, al volver la mirada, noté que la manta que cubría el cadáver se había caído al suelo. Intrigado, me acerqué para volver a cubrir el cuerpo, pero mientras lo hacía, di algo que me dejó sin aliento. Los ojos del cadáver se abrieron y fijaron la mirada directamente en mí. El horror me recorrió de pies a cabeza, y un grito involuntario escapó de mis labios. Uno de mis compañeros, alertado por mi grito, corrió hacia la sala, pero cuando llegó, el cadáver yacía de nuevo con los ojos cerrados, como si nada hubiera pasado. Intenté explicar que creía haber visto una rata, una excusa absurda que ni yo mismo creí. Para mi fortuna, mi compañero no indagó mucho al respecto. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Traté de olvidar el incidente, convenciéndome de que había sido producto de mi imaginación. Lo atribuí también a mi largo turno e incluso pasé horas en foros de internet investigando todo tipo de fenómenos que podían ocurrir en un cuerpo post-mortem. Esa era mi forma de afrontar el suceso tan extraño. No pasó mucho tiempo antes de que la rutina se rompiera nuevamente. Mientras realizaba otra autopsia, escuché el mismo quejido. Mi corazón se aceleró, pero esta vez resistí la tentación de girar la cabeza, optando por seguir con mi trabajo. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba no me abandonaba. En un instante, pude escuchar como si alguien o algo gritara directamente en mi oído, lo que hizo que cayera de la silla. Estando en el suelo, me di cuenta de que estaba completamente solo. Recuerdo una noche en particular en la que la temperatura de la sala disminuyó abruptamente, tanto que podía ver mi aliento en el aire. Sentía como si alguien me vigilara desde todas las direcciones. Intentando tranquilizarme, cerré los ojos y comencé a contar del 1 al 10. Cuando los abrí, todos los cajones de la morgue estaban abiertos. Los cuerpos descansaban en sus bandejas, pero todos tenían sus cabezas giradas hacia mí, sus ojos muertos me miraban con una intensidad desconcertante. Quise correr hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada. Una risa escalofriante resonó en la sala, y las luces comenzaron a parpadear antes de apagarse por completo. En la oscuridad, las sombras cobraron vida. La risa se hizo más intensa, y los cuerpos comenzaron a levantarse de sus mesas, rodeándome lentamente. Desesperado, grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía en la habitación. Sumido en la oscuridad, sentí una presión en mi hombro, como si alguien lo hubiera tomado con un agarre firme. Mi instinto de supervivencia tomó el control. Intenté apartar la mano invisible, pero no encontré más que aire frío. Entre el bullicio, escuché la voz de una de mis compañeras de trabajo, suplicándome que me calmara. Apenas logré explicarme mientras temblaba de miedo.
Cuando volví a abrir los ojos, las luces estaban encendidas nuevamente, la temperatura había regresado a la normalidad y los cajones estaban cerrados. Todo parecía normal. Mis compañeros me miraron con preocupación e incredulidad. Intenté convencido de que me estaba volviendo loco. Pero no era solo mi imaginación. Algo más oscuro estaba sucediendo en la morgue, algo que aún no lograba comprender. Las noches que siguieron no me permitieron descansar. Pesadillas recurrentes y la sensación de ser observado me invadieron constantemente. Aunque intentaba llevar mi vida lo más normal posible, el miedo y la confusión se apoderaron de mí tras los eventos en la morgue. Aún así, poco a poco parecía que todo volvía a la calma, o al menos eso creía. Un día, después de un turno agotador, me encontré solo nuevamente. Había intentado evitarlo a toda costa, pero la fatiga me había ganado. Mientras realizaba la documentación del día, comencé a sentir la misma tensión en el aire. Intenté ignorarla y concentrarme en mi trabajo, pero un leve tintineo metálico llamó mi atención. Pensé que podría ser un ruido producto del cansancio, pero el sonido persistió. Giré la cabeza con cautela, y para mi horror, uno de los cadáveres estaba de pie detrás de mí. Era el cuerpo de una víctima de un accidente de motocicleta, con el rostro visiblemente raspado y desfigurado. La manta que lo cubría estaba tirada en el suelo, y sus ojos vacíos me miraban con malicia. Una sonrisa torcida se formaba en sus labios desgarrados. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, paralizando mi mente. El cadáver comenzó a reír. Su risa espantosa resonó en toda la morgue, llenando el aire de un ambiente tenso. Intenté retroceder, pero me sentí atrapado, como si estuviera en una pesadilla. Desesperado, cerré los ojos con fuerza, rogando que todo terminara. Cuando finalmente reuní el coraje para abrir los ojos, la sala estaba en silencio. El cadáver había vuelto a su lugar, y la morgue parecía estar en calma otra vez. Las noches siguientes fueron peores que nunca. Las risas del cadáver se mezclaban con las pesadillas que me atormentaban. A pesar de mi miedo al ridículo, decidí compartir mi experiencia con algunos compañeros, pero sus rostros reflejaban incredulidad y preocupación. Para ellos, la morgue seguía siendo solo un lugar de trabajo, sin sombras ni presencias indeseadas. Cada día que pasaba, sentía que mi cordura se desmoronaba. La línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía poco a poco. Mis noches se convirtieron en una sucesión de tormentos. A veces, soñaba que estaba en la morgue, rodeado por risas y susurros. Otras veces, los cuerpos giraban la cabeza para observarme cuando fingía no mirar. La desesperación se apoderó de mí. Las pastillas para dormir eran la única forma de encontrar un poco de paz, aunque su efecto comenzaba a perder eficacia. Una noche, después de tomar las pastillas, caí en un sueño profundo, pero la pesadilla que me envolvió fue aún peor que las anteriores. Me encontraba en la morgue, caminando hacia la mesa de autopsias como si una fuerza invisible me guiara. Sobre la mesa yacía el cuerpo del hombre que había iniciado mi tormento, con sus ojos vacíos fijos en mí y su sonrisa torcida empeorando sus heridas. De repente, el hombre se incorporó y extendió una mano ensangrentada hacia mí. Con una risa penetrante, me tomó del brazo con una fuerza sobrenatural. Aunque sabía que estaba soñando, la sensación de su agarre me oprimía y no podía despertar. Sentía como si me arrastrara por la morgue mientras los cadáveres de mis compañeros me miraban con terror en sus rostros. Finalmente, logré despertar, pero la sensación de opresión y miedo no me abandonaba. Estaba harto de todo aquello. Exhausto física y emocionalmente, sabía que necesitaba encontrar respuestas, aunque no sabía por dónde empezar. Intenté calmarme buscando un vaso de agua en la cocina, pero mientras lo hacía, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo de la puerta de la cocina, había un hombre con el rostro desfigurado, los ojos hundidos y vacíos, observándome con la misma intensidad aterradora que en la pesadilla. Solté el vaso, que se estrelló contra el suelo. Giré rápidamente, pero no había nadie allí. La sensación de ser observado me invadió nuevamente, como si aquel hombre estuviera presente, aunque invisible. Aterrorizado,
regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Sabía que lo que estaba viviendo ya no se limitaba a la morgue. Ahora, las presencias que me atormentaban me habían seguido en mi hogar. Un día, la morgue recibió el trágico informe de un accidente automovilístico que involucraba a un par de niños. Sus cuerpos llegaron al amanecer y la noticia de su fallecimiento llenó el ambiente con pesar. Aunque mi corazón se encogió ante la tragedia, debía mantener el profesionalismo. Comencé mi trabajo, intentando dejar a un lado mis miedos y pensamientos, pero no podía evitar sentir que no estaba solo en la sala. Mientras realizaba los procedimientos, la sensación de ser observado se intensificó. Cerré los ojos por un momento, tratando de alejar aquellos pensamientos, pero cuando los abrí, me encontré con una visión espeluznante. Los cuerpos de los niños estaban de pie junto a la mesa de autopsias, mirándome con tristeza en sus ojos. Sus miradas me perforaban el alma, y una profunda compasión se mezclaba con el horror. Uno de los niños extendió su mano hacia mí, como buscando consuelo. La habitación resonaba con susurros lastimeros, y la tristeza en sus ojos era insoportable. Superado por la situación, retrocedí, incapaz de manejar la abrumadora presencia sobrenatural. La temperatura de la sala descendió bruscamente, y una risa perturbadora llenó el ambiente mientras los cuerpos de los niños se desvanecían en la oscuridad. Abatido por las experiencias sobrenaturales, tomé la decisión de renunciar. La morgue había tomado demasiado de mí, y la esperanza de encontrar paz parecía alejarse cada día más. Sin embargo, mi renuncia no trajo alivio. Las noches seguían siendo atormentadas por sueños perturbadores. Los cuerpos de los fallecidos se manifestaban en mis pesadillas, impidiéndome descansar. No encontraba consuelo ni siquiera en la vigilia. Los espíritus parecían haberse aferrado a mi vida de manera permanente. Desesperado, decidí mudarme, pensando que un cambio de entorno sería la solución. Al principio, funcionó. Las noches se volvieron más tranquilas y la sensación de ser observado disminuyó. Las pesadillas eran cada vez menos frecuentes. Sin embargo, la calma fue solo temporal. Pronto, las presencias encontraron su camino hacia mi nuevo hogar. El ciclo de mudanza se convirtió en una rutina. No importaba cuántas veces cambiara de lugar, los cuerpos del más allá siempre regresaban para recordarme que no había escapatoria. La razón detrás de esta persecución era un enigma. No sabía por qué los espíritus se aferraban a mí, pero su presencia se convirtió en una carga. Con cada mudanza, la calma se rompía y los tormentos volvían. Vivo con la incertidumbre de no saber si algún día estos fenómenos cesarán. La morgue y sus secretos dejaron una marca imborrable en mi vida. Aunque he intentado huir, los cuerpos desfigurados siguen recordándome que la vida como alguna vez la conocí jamás volverá a ser la misma.